En este módulo vamos a abordar uno de los aspectos fundamentales de la comprensión lectora, y es que una de las mejores maneras para comprender el contenido de un texto consiste en identificar las ideas principales, secundarias y demás detalles que proporciona el autor a través del texto escrito. En este video vamos a hablar sobre cómo podemos identificar estas ideas relevantes y qué utilidad reporta para incrementar tu nivel de comprensión. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Todo texto está encabezado por una idea principal y acompañada de ideas secundarias cuyo contenido va complementando o va reforzando dicha idea principal. Normalmente la idea principal está expresada a manera de generalización y constituye, digamos así, el resumen del tema central del texto en cuestión. Por lo general, la idea principal siempre está ubicada ad inicium de un texto. Sin embargo, algunos autores, a manera de estilo, deciden ubicarla en la zona central o al final del texto. No obstante, también existen otros autores que prefieren no expresar la idea principal, sino que sea el propio lector en el curso de la lectura que descubra dicha idea. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para poder identificar mejor la idea principal? En primer término, es recomendable consultar el título de la obra, leer la introducción y el prólogo, ya que estos datos o estas informaciones te ponen en contexto sobre lo que va a tratar la obra o el texto del autor. También pueden recurrir a las palabras clave que muchas veces los autores colocan en sus obras. En especial, por supuesto, los trabajos de investigación, que en los soundtracks en los drafts o en los resúmenes colocan esas palabras claves que nos ponen en contexto sobre lo que va a tratar la obra. Y en fin, también pueden consultar comentarios, críticas, tanto positivas como negativas, que algunos otros autores han hecho sobre el texto en cuestión. Esto es a grandes rasgos las mejores recomendaciones para poder identificar la idea principal. Cuando el lector logra ubicar la idea principal, podemos decir que ha logrado comprender el texto a grandes rasgos. Sin embargo, el número de detalles o ideas secundarias que logra captar y asimilar el lector determinará el nivel de comprensión que éste tiene. Por lo tanto, las ideas secundarias también son relevantes ya que complementan a la idea principal. Por lo general, los autores expresan la idea secundaria de un texto de diferentes maneras, bien sea a manera de descripción, a manera de hechos o a manera de razones. Vamos a explicar cada una de ellas. En primer lugar tenemos las descripciones. Por lo general, el autor suele utilizar este tipo de estructura con la intención de explicar de manera mucho más detallada el contenido de la idea principal. Un ejemplo de ello lo podemos ver en las noticias, en la prensa, cuando van a anunciar algún tipo de noticia, como por ejemplo, 2 muertos y un herido producto de una balacera entre delincuentes y policías. Esa es la idea principal. Pero entonces el redactor, el que redacta la noticia, comienza a describir poco a poco los hechos y empieza a señalar, bueno, en horas de la madrugada, del día tal, de fecha tal, un grupo de maleantes ingresaron de manera ilegal a un recinto con el objetivo de robar, cuando de pronto una comisión de la policía llega en ese preciso instante y se produce el intercambio de disparos, provocando la muerte de 2 delincuentes y 1 herido de gravedad de la policía, por decirle algo. Entonces se dan cuenta que la idea principal es el titular: 2 muertos y un herido, producto de una balacera entre delincuentes y policía. Y lo que viene después son los distintos detalles que hace complementar la idea principal, que es la frase noticiosa. Eso más o menos sería un ejemplo de cómo es una descripción como idea secundaria. Luego tenemos los hechos. En este caso, el autor utiliza hechos o datos estadísticos para poder reforzar su idea principal.
Un ejemplo de ello sería, por decirle algo, la mayoría, por decirte un ejemplo, la mayoría de las mujeres prefieren como fantasía sexual ser sometidas. Esa sería la idea principal. Luego viene la idea secundaria, que dice: un estudio realizado por la Universidad de California el día tal, luego de haber encuestado a más de 3.900 féminas, se demostró, producto de la encuesta, de que el 79% de dichas mujeres encuestadas confesaron de que les gusta como fantasía sexual el sentirse sometidas, más no agredidas, por supuesto, sino sometidas. Entonces, se dan cuenta cómo la frase principal vendría siendo pues de que la mayoría de las mujeres les gusta como fantasía sexual sentirse sometidas. Y lo que viene después son los estudios estadísticos que llevó a cabo la Universidad de California. Eso es un ejemplo de lo que son los hechos como recurso para poder complementar la idea principal. Y finalmente tenemos las razones. Las razones, en este caso, el autor utiliza las causas por las cuales llevaron a cabo un determinado hecho o una determinada circunstancia. Este tipo de recursos los utilizan mucho para describir experimentos o estudios científicos que llegan a una determinada conclusión. En las revistas científicas o en publicaciones académicas, por lo general utilizan este tipo de estructura. Tal como lo dije a comienzo, la cantidad de detalles que pueda asimilar el lector determinará el nivel de comprensión que éste tiene con respecto al texto escrito. Finalmente vamos a hablar sobre las estructuras, los complementos o las estructuras textuales a través de los cuales el autor expresa sus ideas. Es la forma como el autor proyecta la información a través de capítulos, subcapítulos, apartados, secuencias, clasificaciones, descripciones, etc. Son los distintos recursos o las distintas maneras que usa el autor para poder no solo expresar sus ideas, sino combinarlas o establecer una secuencia lógica. La habilidad que tiene el lector para poder identificar estas estructuras determinará en gran medida también su nivel de comprensión. ¿Cuáles son esas estructuras que por lo general suelen utilizar los autores? La primera de ellas tenemos las definiciones y terminología. Como todos saben, las profesiones universitarias, tecnológicas, tienden a utilizar una jerga científica a través de la cual podemos entender a fondo el contenido de los manuales o textos que ellos manejan. Muchos de los problemas de comprensión lectora ocurre cuando nosotros no dominamos esa jerga científica. Por lo general, en los manuales universitarios, siempre los autores comienzan ofreciendo una definición sobre la materia en cuestión y después van utilizando una terminología o unos análisis o una descripción de dicho concepto. Esa es una manera en cómo el autor puede expresar su idea a través de ese tipo de formato. Luego tenemos las clasificaciones holistas, muy utilizadas también en dichos manuales. El autor establece o utiliza este recurso para clasificar un elemento o un concepto que representa un género y que tiene distintas especies. Hay muchos ejemplos y de verdad que abundan muchísimo, sobre todo en materia de los manuales. Luego tenemos las relaciones causa y efecto, que como lo dijimos también en un principio, en las obras científicas donde se describen experimentos, por lo general tienden a utilizar este tipo de estructura para expresar las ideas. Por lo general se utilizan palabras como factores, razones y en el caso de los efectos, las consecuencias, los resultados y los productos. Otra de las estructuras que normalmente utiliza el autor es los ejemplos. Ayuda a establecer un puente entre los conceptos abstractos que son difíciles de asimilar y ejemplos prácticos que ayudan de alguna otra manera a facilitar la comprensión de dichos conceptos. Muy utilizado en las matemáticas, en la física, etc. Luego tenemos las comparaciones y contrastes. En estos casos el autor utiliza ciertas comparaciones o ciertos contrastes para tratar
de establecer las diferencias y semejanzas entre dos conceptos o entre dos acontecimientos. Es muy utilizado ya que de esta manera, a través de las comparaciones y de los contrastes, podemos asimilar mejor la información, comparando por ejemplo dos experimentos, o podemos comparar dos legislaciones en resumidas cuentas, etc. Y luego tenemos la otra estructura, que es la secuencia. En la secuencia el autor utiliza una serie de procedimientos que se deben cumplir de manera secuencial, es decir, de manera por orden de predilección. Un ejemplo de ese tipo de secuencia sería, por decirle algo, la preparación de una receta de cocina, o también la preparación de una receta científica para llevar a cabo un experimento. El autor por lo general utiliza las expresiones en primer lugar, en segundo lugar, luego, después, mientras tanto, etc. Eso es otra de las estructuras que utiliza el autor para expresar este tipo de ideas. Para concluir, es muy importante recordar que estas estructuras que acabo de mencionar no son excluyentes una de otra. El autor puede implementar varias, tantas como sea necesaria, a fin de poder expresar mejor sus ideas. Como por ejemplo, puede comparar la historia de dos grandes imperios y establecerlo como ha sido su inicio, su desarrollo y su decadencia, haciendo un cuadro comparativo en cada una de ellas. Lo importante, ya en resumen, para lograr la comprensión del texto es saber identificar estas ideas, siempre recurriendo a los conocimientos previos o aquellas informaciones que te pueden poner en contexto sobre el contenido de la obra, como ya lo mencioné en un principio, leyendo el resumen, la introducción o el prólogo de la obra, etcétera, etcétera. Y las estructuras te permiten de alguna u otra manera asimilar mejor la información y conectar las ideas del autor. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. La verdad que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.